Bueno, voy a subir este video, un relato que yo escribí, lo voy a leer en voz alta, porque pues yo lo quiero publicar, pero yo he tenido muchas dificultades para encontrar quien lo publique. También es cierto que no he luchado mucho por lograr su publicación, pero me dije que de pronto aquí en YouTube puedo tener una buena vía para dar a conocer ese relato que yo considero que es un relato muy bueno y que me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes. Es un relato en buena medida autobiográfico y pues lo voy a ir montando en pedazos y vamos a ver cómo me va con eso. Es sobre la vida de un personaje que después les contaré más en detalle cosas respecto del personaje, pero por ahora voy a leer el relato, voy a comenzar la lectura de ese relato. El relato se llama Isaías Moisés Pacífico, rey de Israel. El autor soy yo, naturalmente. Entonces, capítulo 1. La noche nos ha traído 5 nuevos clientes, dijo el dependiente del anfiteatro, quitándose la cachucha para acomodarse el pelo. No pasaba del 1,60 m de estatura, pero delante de Santiago hacía gala de cierta altivez, como la de un pequeño comerciante cuando exhibe ante sus eventuales compradores los productos que les tiene reservados. La importancia que le atribuía a su papel se manifestaba, sobre todo, en la brusquedad de sus gestos, de carácter convulsivo, sincopado. Respiraba inhalando a fondo y sacudía de manera intempestiva sus hombros, moviendo la cabeza. Entraron por un pasillo oscuro a la vieja casa de una planta y pronto alcanzaron el patio central. En medio del mismo se veía una coqueta fuente de piedra cubierta de un musgo misterioso, pues hacía varios años que el agua faltaba allí, si es que alguna vez había venido, lo cual era materia de debate entre los empleados, habiendo un bando que hasta pretendía que la fuente era un mero adorno y no tenía tubería. Los oblicuos pero intensos rayos del sol le imprimían gran vivacidad a las plantas de novios, dispuestas en materas de barro en torno del patio que embellecían el sitio. El calor picante anunciaba el aguacero de la tarde y el presentimiento del agua le daba vigor al verde de las plantas. Este calor lo pone a uno pegachento, comentó con aire doctoral el dependiente. Santiago amagó sonreír, aunque encontraba desagradable el comentario. En general, le parecía que la única postura digna para un personaje de esa especie sería el silencio. Pero entendía que no cabía esperar esa actitud del pobre hombre, condenado a tener por interlocutores permanentes cadáveres anónimos, muñecos sobre cuyas vidas sus muertes violentas constituían en su sentir un apropiado, aunque horroroso comentario. Parado en medio del patio, Santiago sintió descender desde su axila una gota de sudor que aumentó la exasperación que le causaba que el otro prolongara con fruición el momento de enseñarle los cadáveres. Muéstreme lo que tiene, le ordenó, sintiéndose enseguida incómodo por el tono autoritario que había usado. Se disculpó a sí mismo pensando que el dependiente lo explotaba, pues esta era la enésima vez que lo llamaba, anunciándole un muñeco igualito al suyo. Cada visita se saldaba con una propina que el dependiente recibía, pensaba Santiago, con fingido embarazo y con una serie de explicaciones sobre las razones que lo habían llevado a conjeturar que este o aquel muerto era el que Santiago perseguía. Desde el centro del patio se dirigieron hacia una de las 4 galerías que lo rodeaban, entrando a través de una puerta de madera desvencijada de sonoros goznes. La iluminación de la galería era pobre y Santiago se detuvo un momento para darle a sus ojos tiempo de adaptarse a la relativa penumbra del salón alargado. 2 pequeñas ventanas con marcos de madera, un bombillo colgado de un cable al cielo raso y el boquete de la puerta, situado en un extremo, eran toda la fuente de luz del socavón al que ahora penetraban. Por cierto, cuando la posición del sol era al poniente y hacía buen tiempo, unos potentes haces iluminaban el recinto, creando unos contrastes de luz que, en otro lado, podrían haber sido cinematográficos. Aquí, cuando el fenómeno tenía lugar, los claroscuros eran hieráticos y lúgubres. Pero en la matinal hora,
en que estaban, el sol dirigía sus rayos hacia el lado opuesto del patio. La galería debía contentarse con la pobre luz del desnudo foco, y la fría humedad del viejo caserón se desplegaba. El olor a formol y el repentino cambio de temperatura al ingresar al cuarto, que enfrió el sudor que bañaba a Santiago, le produjeron un agudo malestar, similar al vértigo de quien se yergue de una cama después de un largo reposo. Buscando restablecerse y restañar al mismo tiempo su relación con el dependiente, hizo acopio de sus fuerzas y tras carraspear le formuló la inútil, pues veía que eran 4, pregunta de cuántos cuerpos había en la habitación. No los he contado, mintió el empleado, agregando, pero estoy seguro de tenerle su muñeco. Santiago se sorprendió de la alegre convicción con la que el dependiente, repuesto ya su ánimo por el reto implícito en su pretensión de que ignoraba el número de cuerpos que yacían allí, con el cual le significaba a Santiago su desprecio por tan escabroso tema, afirmaba tenerle su muerto. El hombrecito continuó. Usted sabe, doctor, lo duro de este oficio. Estos muñecos nos llegan llenos de sangre y mierda. Por mí ni los miraría. Pero me toca no solo mirarlos, sino también olerlos. Usted no se imagina cómo hieden. Aquí no vienen sino desechables. De afuera, y como en sordina, vinieron diversas variedades de pitos, y de afuera también vino un repugnante olor a manteca recalentada. Estos cerdos comen acá, pensó Santiago. Su hamletianismo tropical, siempre al acecho de las motivaciones ajenas, los llevó a matizar la cosa, contrabalanceándola con la natural pregunta de ¿a dónde más podrían comer? Sintió ganas de regresar al patio para respirar aire fresco. En vez de hacerlo, instó al dependiente a mostrarle pronto el supuesto cadáver de su hermano. Se lo tengo en el rincón, afirmó el de la cachucha, mientras empujaba con violencia una camilla interpuesta entre él y su objetivo. Dispuesta sobre unas patas metálicas y provistas de rodas chinas, tan familiarizadas con el aceite como la fuente del patio con el agua, la camilla efectuó un tránsito en medio de estridentes chirridos hasta que, abrupta, detuvo su carrera, pues una de sus patas delanteras cayó dentro de uno de los numerosos cráteres del irregular piso del salón de baldosas fracturadas. La camilla se dio vuelta y el cadáver que allí se transportaba fue a dar al suelo. El sordo golpe de esa masa inerte aterró a Santiago, que estaba sorprendido de que el muerto no hubiera intentado el menor gesto de defensa para protegerse del impacto, de que se hubiera conformado con caer con brusquedad y se hubiera quedado de inmediato muy quieto, en una posición de una incomodidad inconcebible, boca abajo, con la frente clavada contra el piso como si hubiera tratado de embestirlo a cabezazos, impresión desmentida por la ausencia de tensión del cuerpo. El resto del perfil formaba una pendiente que se levantaba desde el suelo, alcanzando el cenit en el agujero de la boca, desde donde emanó un viscoso hilillo que se tomó su tiempo en alcanzar el suelo. Santiago lo observó sin asco, pues el olor a fritura se había ido, dándole paso al de formol. Por un instante le pareció que la realidad se suspendía. Esta recomenzó su andar cuando los alcanzó un rítmico martilleo que hizo que Santiago se sintiera tan ajeno al episodio al que asistía como al esfuerzo de aquel invisible obrero por hundir el clavo. El lenguaje soez con el cual el dependiente comenzó a invectivar al cadáver lo devolvió al recinto. Vi entonces como, en medio de improperios, el pigmeo, con ira contenida y sin mucho esfuerzo, reacomodaba mal que bien al caído en la camilla. Con resignación, consolidada por el respetuoso temor que le inspiraba la fuerza exhibida por el otro, que dispuso con facilidad del muerto, Santiago observó inmóvil la puesta en su lugar del cuerpo. El frío del cuarto era ahora cortante, pero unas gotas de sudor que descendían desde su negro, hirsuto y grueso pelo le perlaban la frente al dependiente. Cuando puso fin a su ejercicio, Santiago le murmuró, con una timidez en la que se disimulaba mal su impaciencia: «Por favor». Un odio antiguo, venido desde el fondo de su macabro oficio y alimentado por generaciones de miseria y abyección, brilló en su cara. Era moreno y lampiño, y cuando olvidaba la importancia que se asignaba, resultaba insignificante. Tenía los hombros orientados hacia atrás, como colgados del cuello, el cual permanecía en tensión para mantener echada hacia adelante la cabeza y restablecer así el centro de gravedad.
El pecho, en virtud del direccionamiento de los hombros, aparecía salido, pero era estrecho, y debido a la agitación por el esfuerzo realizado y a la reducida caja torácica del hombre, brotaba y se encogía con notoriedad, aumentando el aire de pájaro creado por el cuello tenso. El desagrado evidenciado en la súplica de Santiago y el vejante contraste entre su pausada respiración y el incesante movimiento del pecho del dependiente para recuperar el aliento, enfurecieron al enano, de suyo resentido por el contraste entre su exigua estatura y la talla de su contertulio, que aunque de hombros enjutos, medía más de 1,80 y conservaba a sus 35 años unas facciones muy finas, casi femeninas. Tenía la cara delgada, el mentón partido y una nariz pequeña y respingada, delicadeza que su blanca piel no contrariaba y que llenaba de rencor hacia este niño rico y envejecido al dependiente, quien se juró hacerse pagar con plata esas ofensas. La idea de la plata le devolvió la sumisión y levantó hacia Santiago, que trataba de compensar la finura de sus facciones con una mirada fija y penetrante, un rostro sonriente. Santiago tuvo entonces la impresión de que le había guiñado un ojo, aunque la fluctuación de la corriente eléctrica, al bajar la ya mortecina luz del cuarto, lo dejó en la duda. El martilleo se había vuelto espaciado, pero en cambio se oyeron voces y risas provenientes del exterior de la pieza. ¡Ay, juepuerca!, dijo el dependiente al escuchar las risotadas. Instando a Santiago a esperarlo, se fue hacia el patio. Al quedar solo, Santiago se sintió aliviado. La espalda y las extremidades se le relajaron, liberándose de una tensión extrema. Ese alivio también le descargó el pecho, desde donde fluyó su gratitud hacia esos desconocidos, cuyo arribo le evitaría continuar en manos de ese hombre grotesco. Ojalá lo retengan un buen rato, pensó Santiago. Se percató de que le daba miedo. Cansado y tratando de defenderse de la atroz esperanza que tenía, se dirigió al rincón en donde yacía su muerto. Ya a su lado lo observó y sintió que el ritmo de su corazón se aceleraba, que un tumulto estallaba en el interior de su pecho. Ese cadáver sucio, de largas y raras barbas, entrelazadas en viejos nudos hechos de babas, mugre y sangre, era el de su hermano. El cuerpo alargado sobre una camilla como la ya descrita, daba muestra de haber conocido el hambre. Las costillas parecían a punto de desgarrar la piel y, pese al abultamiento del vientre, producto de la muerte, la delgadez de las piernas, tan velludas como siempre, era sobrecogedora. Los ojos entreabiertos del cadáver, sus pupilas ausentes y un extraño rictus en su boca, que sugería una última sonrisa, le evocaron al Che Guevara. Lo contempló, sin atreverse a tocarlo, y al cabo de un prolongado momento, con lento paso, se dirigió hacia afuera. Un leve y bienvenido escalofrío acompañó su salida al aire fresco. Sentados al lado de la fuente, en butacos de cuero surgidos como por encanto, y en torno de una mesa en donde comenzaban a acumularse botellas vacías de cerveza, el dependiente y 3 amigos departían con alegría sus bebidas. El día se había oscurecido, una gruesa capa de nubes de colores que fluctuaban entre grises claros y sucios, situada a poca altura, ensombrecía el ambiente. Debían ser las 11 del día, pero a Santiago le pareció que atardecía. El smog, atrapado por las nubes bajas, lo ensombrecía todo. Pronto lloverá, pensó Santiago, y lamentó no tener dentro de su perspectiva los cerros orientales para verificar si estaban cubiertos de neblina. En Bogotá, el más certero medio de predecir si iba a llover. Una brisa fresca comenzó a levantarse sin limpiar el aire, pues arrastraba consigo un polvillo fino y reseco. Conteniéndose, Santiago se desperezó a medias, como todo lo que hacía delante de esa gente. Sin rencor, se acercó y llamó aparte al dependiente. Intercambió con él unas palabras, agradeciéndole su diligencia y notificándole haber hallado lo que buscaba. Con una disimulación que ambos sabían vana, le deslizó un fajo de billetes a su áspera mano y le señaló que volvería por la tarde o tal vez al día siguiente. En el corto corredor que llevaba a la salida, oyó al hombre proclamar orgulloso ante sus compañeros: «Hoy yo invito, el grandulón resultó hermano de uno de los perros que llegaron anoche y por avisarle me pagó una buena plata». Decidió caminar.
Estaba en la Caracas, un poco al sur de la calle Sexta. Vio que los cerros, en efecto, estaban cubiertos hasta media altura por las nubes, y una llovizna helada y fina le confirmó que el cielo estaba calentando sus motores para azotar con su ira al triste altiplano. A escasos 20 metros de su sitio se acumulaba, tirada entre el andén y la calle, la basura, custodiada por 4 gosques envueltos en un intercambio de gruñidos, en disputa quizás del favor de una pobre perra de tetas flácidas, color de orines y miserable aspecto, o acaso por algún tesoro alimenticio hallado entre la basura, triste espectáculo que lo descorazonó. Respiró a fondo, levantando la mirada hacia el otro lado de la avenida. Le chocó la desagradable orgía de colores que apareció ante sus ojos, pues todas las edificaciones en las que predominaba el vidrio y el ladrillo crudo anunciaban, en vallas de lata que pretendían ser vistosas, o bien que allí se podían arreglar radios, o adquirir exhaustos y reparar motores, o contratar cualquiera de los cientos de oficios cuya existencia como fuente de sustento constituye, para los chauvinistas, y casi todos los colombianos lo son, irrefutable y feliz prueba de nuestra malicia indígena. La inarmonía de la acera de enfrente se agudizaba por la existencia de lotes baldíos en los que el crecimiento salvaje del pasto sabanero, ennegrecido por el humo de los carros, presentaba aquí y allí interrupciones a causa de islotes formados por basura o amarilla arcilla y por la falta de una línea de construcción estable de las casas. Las de 2 pisos eran mayoría, pero tenían entrelazadas casas de una planta con techos de plancha, signo de que los moradores aún no habían tenido medios para construir el segundo piso. El telón de fondo de tan estético cuadro lo daban a lo lejos los cerros orientales, hoy privados de la pizca de imponencia que les queda por culpa de las nubes mencionadas. Fatigado, Santiago recordó la sentencia de Le Corbusier: Bogotá es el suburbio de una ciudad inexistente. Pero apurado por la mayor resiedumbre de la lluvia, se puso en la tarea de encontrar un taxi. Tuvo suerte. Por la misma Caracas, el carro lo llevó bajo un aguacero que pronto se volvió torrencial en dirección al norte. En la ruta, iba preguntándose quién había concebido esa ciudad sin árboles y pobre en alcantarillado, anegadas sus calles por el bíblico diluvio que se desató en poderosas corrientes de agua que arrastraban piedras y barro. Corrigiendo a Le Corbusier y recordando un apunte de Memo, uno de sus tíos, pensó que vivía en la aldea más grande del mundo, que por eso mismo no figuraba en ninguna de las listas negras sobre crímenes, contaminación o pobreza en las grandes aglomeraciones citadinas reveladas con periodicidad por la prensa. Volvió en sí cuando hubo de bajar la ventana del taxi para indicarle al guardián del retén que daba acceso al conjunto cerrado en que vivía que era él quien ocupaba el carro. Llovía con ferocidad. El paño del vestido se le mojó pese a su carrera por alcanzar la cercana puerta del edificio. Tomó el ascensor y allí sintió que le subía un ligero olor a chivo. Tenía los pies emparamados y anticipó el placer de quitarse medias y zapatos una vez llegara. Lo invadió una sensación de calor y seguridad parecida al regocijo. Las calles sucias y llenas de peligros, la mísera y agobiante fealdad con la que afuera había de luchar como un náufrago en medio de un mar embravecido, quedaron anuladas. El neón antiséptico, el firme mármol que pronto caminó para alcanzar la puerta de su apartamento, la alta perspectiva que desde el ventanal de su sala obtendría de la ciudad bajo la lluvia, encerraban una promesa de paz que hoy, contrariando su costumbre, no le pareció mezquina. El conjunto cerrado, trepado a buena altura en los cerros orientales, le daba forma al sueño de uno de los personajes de Quino. El mundo y la ciega Bogotá quedaban lejos. Hoy eso lo redimía del embarazo que en general le provocaba pensar que era cómplice y más que cómplice, autor, junto con sus vecinos, del acto obsceno de vivir bien, demasiado bien, en medio de la infamia. Dio vuelta la llave y entró en su casa. Concluye ahí el primer capítulo de este relato y la primera parte. Vamos con la segunda parte, se llama Magdalena. Y entonces es el capítulo 2 del libro. Capítulo segundo. 5 días más tarde, en torno de la mesa de la sala y habiendo concluido la ceremonia del entierro, estaba congregada la familia. Eran 5. Magdalena, la madre de Santiago, había tenido que venir desde Argentina y estaba poltronada en medio de sus ahora generosas carnes,
en uno de los 3 sillones de cuero que, aunados a un pesado y cómodo sofá del mismo material, conformaban el mobiliario de la sala. A través del amplio ventanal entraba un sol dorado, sin calor, de horizontales rayos que creaban un amable avalorio al encontrar los lomos de los libros de ediciones caras que cubrían las paredes laterales de la sala. El silencio de los circunstantes se veía de cuando en cuando perturbado por la aparición de una mujer gorda y coja que se afanaba en ser prudente, pero que estaba incómoda con el delantal negro, demasiado ceñido, prestado para la ocasión, y cuya tela casi reventaba en cada contorsión que Rosa hacía para servir los tintos. Privilegio raro, pues Santiago acostumbraba a preparar él mismo su café. El invasor aroma a café recalentado le confirmó que la sirvienta había logrado introducir en su sobrio ambiente el bullicioso recuerdo de los cafetines de pueblo, en donde al ofensivo olor de los orines se suma el de café hervido varias veces y el de mujeres viejas, de manchados delantales, con fragancia de limpión y pies llenos de resecos callos. De la cabeza de Magdalena, sentada a contraluz, se disparaba una aureola de haces horizontales que dejaba sus facciones invisibles. Las del padre de Santiago, en cambio, sentado con el restante par de hermanos de Santiago en el sofá, recibiendo en pleno la ahora rojiza luz del atardecer, eran visibles. Santiago lo miró y se percató de que era viejo. No era calvo, pero la piel de la cabeza, grande y bien formada, se asomaba bajo el velo tendido por sus delgados cabellos entrecanos. Sus ojos se habían ido apagando al paso de la vida, pero seguían conservando fuerza cuando no se ponía gafas. Cuando las usaba, acaso por el trabajo de dominar los lentes bifocales o por la deformación producida por los rayos concentrados, la impresión de fuerza se perdía y la mirada tomaba un inestable brillo, una chispa que sugería que el ubicuo miedo de los viejos ya lo poseía. La nariz, en sus fotos de niño, un pequeño y primoroso pico, había acentuado su tamaño y su color morado, producto de una vieja fractura, huella de sus correrías juveniles y de la torpeza de un cirujano que, al operarlo después de una pelea, estuvo a punto de producirle una gangrena. La boca, de labios finos y el breve mentón, guardaban un aire juvenil, apenas perturbado por las estribaciones de unos profundos surcos que nacían a media altura de la cara y venían a morir antes de la quijada. Había sido un niño feliz y de su amplio rostro seguía emanando una antigua seguridad, más notoria ahora que tenía la certeza de saber a dónde estaba el hijo. Santiago tenía la impresión de que sobraban sus hermanos. Le parecía que ni ellos ni él se jugaban como sus padres la vida en ese duelo. Para los hijos, solo se trataba de un episodio triste que sería seguido y sumergido por otros de variada naturaleza, aportados por el normal desarrollo de sus vidas. Miró a sus hermanos, encontrándoles un aire adolescentes, no por la edad, sino por la torpeza con que manejaban sus cuerpos en búsqueda de una actitud adecuada. Incómodo, Santiago trató de fijar los rasgos de su madre, lo que le exigió inclinar a un lado la cabeza. Habían cambiado. No tenía arrugas, pero la piel estaba ajada, como un vacilante pergamino encargado de contener el movimiento de unas carnes fofas y abultadas. Persistía en su color de piel brillante y acanelada, que de niña le había valido de su madre el calificativo de jipata, y la nariz le había crecido aunque seguía siendo respingada. Pero el rasgo que ahora dominaba en su cara eran sus ojos. Se le habían brotado mucho, como si se hubiera vuelto hipertiroidea. Su mirada, sin embargo, tenía mucha viveza, dando la impresión de que seguía esperando que algo imprevisto sucediera y viniera a sacarla del embrollo en que la vida la había puesto. Esperanza angustiosa cuya ventaja consistía en suprimir de su semblante la impresión de pesadez característica de las víctimas de desarreglos hormonales como los evocados. Sus cortos cabellos eran gruesos y abundantes, y a poco de observarla, una vez hecho a la idea de que en adelante encontraría en su madre la prominencia de los ojos, Santiago la vio como siempre la había visto. No cesaba de mover la cara, víctima de un tic convulsivo, conformado por un rápido fruncir de la nariz, acompañado de una ráfaga de 3 o 4 tensos parpadeos y de estiramientos y encogimientos sucesivos de las comisuras de los labios. Santiago constató que el tic, que de niño le provocaba envidia, pues lo tomaba como signo de que su entonces joven madre había vivido, seguía allí,
dando continuidad a esa vida de contrastes tan radicales que hacían difícil considerarla como una. El tic seguía allí, pero también había cambiado. No que ahora fuera menos pertinaz, sino que tenía algo cansino. También a Magdalena, pensó Santiago, la vida le había dado alcance y a fuerza de golpes le había roto el caminado, saciando su sed de vivir con duros tramojazos. Sobreviviría como su padre, pero sus vidas estaban acabadas. De la pérdida del hijo no se repondrían, pero no estando muertos, hablaban. Jaime, el padre de Santiago, se reacomodó en el sofá y demandó un tinto adicional. Con amorosa diligencia, Carolina, la hermana de Santiago, de poca estatura y consecuente caminar afirmativo, abandonó la pieza, reapareciendo al poco tiempo, escoltada por la mujer coja. Con vacuo orgullo anunció: un café hecho siguiendo las normas de la casa. Tenía, como su padre, voz de bajo. Al anunciar el tinto, buscó los ojos de Santiago, tratando de reconstruir con su acto una complicidad gastada por la lejanía. Aunque consciente de la espera de su hermana, Santiago, obtuso, mantuvo su mirada clavada en la cara de su madre. Sin embargo, terminó cediendo cuando su nariz reconoció el suave olor del café bien preparado. Observó a su hermana, constatando que los años, al agregarle grasa a sus hombros y al corto cuello, habían aumentado la impresión que daba de poder encerrar su cabeza, no obstante grande, en la caparazón del grueso tronco. Ese efecto le produjo simpatía y decidió seguirle el juego. Le ayudaron los últimos estertores del sol de la sabana, que encandilillaban a su padre, obligándolo a entrecerrar los ojos para protegerse del reflejo. Animándose, le preguntó a su hermano menor, Andrés: ¿por qué no cierra la cortina? Andrés se levantó del sofá y, esquivando la trampa que las piernas de su padre y la mesa de centro le tendían, se acercó a la cortina y procedió a cerrarla. Santiago también se levantó, decidido a fumarse una pipa, pensando recrear, ahora con el viejo, una complicidad, pues de joven Jaime había fumado pipa. Lo hizo acercarse. Ven, te muestro mi última compra. Jaime se levantó, se aproximó a Santiago y, poniéndose las gafas sobre la cabeza, alejó a la distancia de su brazo la pequeña pipa. La madera roja de la cazuela era delgada y había en el mango un sello ovalado, color plata. Era francesa. Mientras su padre la miraba, Santiago se percató de que Magdalena se había quedado aparte. Buscó a su hermano y, con ojos irritados, lo invitó a hacerse cargo de ella. Desempeñaba descontento su nuevo rol, pues había, sin confesárselo, esperado una escena familiar desgarradora, en donde el llanto y el dolor serían la nota dominante, en la que su madre lloraría sus extravíos, su padre asumiría sus culpas y los hijos, también artífices de lo ocurrido, manifestarían al menos una conciencia desgraciada por haber salido bien librados en el recorrido lleno de escollos que lleva del nacimiento a la edad adulta. Pero su hermana tenía razón. Era menester mostrarse pudorosos, compensando el impudor de seguir vivos. Volvió a su padre y notó que hacía esfuerzos por precisar la marca de la pipa grabada en pequeñas letras en el óvalo plateado. «Es una ROP», le dijo, y el viejo chasqueó con la boca en reconocimiento de ese nombre que hacía años no oía y había olvidado. Santiago se percató de que su madre, ahora bien visible gracias a la exclusión del sol, lloraba, con un llanto seco, sin lágrimas, de gemidos apenas audibles que terminaban por ahogarla, obligándola a interrumpirse para retomar aliento. Se molestó con ella y con Andrés, incapaz de cumplir la misión de mantenerla callada, pues ya había asumido que habrían de privarse de fusiones que les dieran un alivio que, pensaba, ninguno merecía. El viejo, habiendo optado también por la compostura, miró con desaprobación a su exesposa. «Muéstrame las otras pipas», le dijo a Santiago, quien satisfecho vio a su hermano acomodarse sobre uno de los brazos de la poltrona de cuero de su madre y abrazarla y darle con la mano libre cariñosas palmadas en el hombro. Pensando que así estaba mejor, Santiago le alcanzó a su padre el mueble de madera en donde conservaba su colección. El viejo lo asió con ambas manos, tomando las delgadas columnas que en los extremos unían las dos tablas paralelas. La superior contaba con una decena de perforaciones circulares, en tanto que la otra, la base del mueble, tenía 10 hendiduras con contorno de campana. La redondez de las hendiduras de la base
y el diámetro excesivo de los agujeros circulares hacían inestable la posición de las pipas, que produjeron un castañeo al ser sostenidas por las manos delgadas, pecosas y temblorosas del viejo. Las cortinas mostraban bajo la luz artificial del cuarto su color hueso, indicación de que el sol de la sabana se había ocultado, pero Santiago, al que la noche en general traía paz, estaba intranquilo por obra del enrojecimiento de la nariz de su padre, signo de su dificultad para reprimir la ira. Se alegró de verlo reacomodar en el estante de la biblioteca el mueble de las pipas, pues ese gesto eliminaba la posibilidad de que lo usara como proyectil contra su madre. Esa aprensión tenía su fundamento. Santiago sabía que, al cabo de incesantes y exhaustivas revisiones de sus vidas, el viejo responsabilizaba a Magdalena por el desgraciado destino de su hijo y temió, cuando descubrió su nariz roja, que le fuera a dar rienda suelta a sus rencores, abriendo un ciclo que la muerte de Juan Manuel había cerrado. Carolina parecía haber presentido un peligro similar y se les había unido en el rincón, mostrándose inquieta, sonriendo sin motivo. Jaime pareció sorprendido de la actitud vigilante de sus dos hijos, pero regresó al sofá sin decir nada. Allí oyó a Magdalena cuchichear en soliloquio. «Es culpa mía». «Magdalena, deja eso, no tiene sentido», oyó Santiago decir a su padre. Se extrañó de la sinceridad de la llamada, exenta del doble lazo que, hasta donde le alcanzaba la memoria, acompañaba las relaciones de Jaime con Magdalena, reducidas desde hace años a lacónicos comentarios hechos en ausencia de la interesada. Un conjunto de imágenes que en su cabeza se agolpaban inspiraban la actitud de Jaime. Había visitado el anfiteatro en compañía de Santiago y allí se había librado a una cuidadosa revisión de los despojos. Levantando y auscultando con delicadeza la cabeza de Juan Manuel, había encontrado la fractura en la base del cráneo que, con instrumento contundente, como dicen los cronistas judiciales, le había producido la muerte. También era él quien había descubierto en uno de los muslos las trazas dejadas por la mordedura de un perro. Una vez constató con médica precisión el estado del cuerpo de su hijo, se había hecho cargo de dar las instrucciones referentes a la conservación del cadáver y se había hecho acompañar de Santiago a diversas oficinas para arreglar los detalles del traslado a un lugar que, en sus palabras, había de ser decente. El recuerdo de su patrón de conducta en esas diligencias era una de las imágenes que tenía presente. Otra era la de su pobre exmujer, que en su recuerdo y hasta ayer había seguido siendo joven, pero que ahora encontraba gorda y vieja y pesarosa, fea. Esa fealdad borraba de su recuerdo su dolor de hombre enamorado y lo había llevado, al verla, a preguntarse cómo había podido alguna vez amarla. Su actual desamor le daba la objetividad necesaria para entender que también ella sufría, víctima del mismo dolor suyo, acrecentado por unas culpas de las que él estaba exonerado. Él tenía otras. «¿Cuándo regresas?», oyó Santiago que Jaime preguntaba. Imperativo Andrés, sentado en el brazo del sillón junto a Magdalena, y que había heredado de ella la nariz respingada y de su padre el mentón breve, respondió apretándola contra sí. «La madre se irá para mi casa unos días, mañana saldremos». Santiago le agradeció el humor de usar para Magdalena el guasón apelativo de la madre. Miró a Andrés, que había engordado, y se reconfortó del preciso trazo de sus rasgos. Tenía unos ojos cafés, ni grandes ni pequeños, pero de una exuberante alegría, y era frecuente que un suspiro satisfecho acompañara las decisiones a las que llegaba cuando había de hacerle frente a un problema. Había seguido, como su padre, la carrera de médico, y la ejercía al parecer con entusiasmo en Barranquilla. Mirándolo, Santiago se preguntó si sería el calor y la cercanía del mar, o su matrimonio con una despreocupada costeña de olvidado ancestro libanés, a la que le complacía que la llamaran turca, lo que explicaba su incomprensible, pues era permanente optimismo, o sería más bien, alcanzó a pensar Santiago, a causa de su temprana fuga del entorno familiar que era así. «Pero después vendrás a visitarme a mí», interrumpió desafiante Carolina. Los infantiles celos de su hermana, que en otras oportunidades lo irritaban, le parecieron bienvenida prueba del regreso de la vida. Se levantó con ganas de orinar del puesto en donde estaba sentado y se dirigió hacia el baño, abandonándole la sala.
Encima del inodoro tenía un espejo en el que observó las contracciones faciales a las que debía librarse para precipitar la salida de los orines. Bueno, voy a dejar ahí la lectura y voy a insertar este video para adjuntar a él el texto que estoy leyendo, pero completo. Yo espero que les guste. Pues es el regalo que les hago por haber alcanzado ya las 40.000 visitas a mi página de griego.